Ya muchachos, vamos a comenzar. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra última sesión con un Viva Líder, que hoy día estamos particularmente con uno que realmente a mí me encanta por su mirada también más, si puedo decirlo, irreverente al desarrollo sostenible, con la cual empatizo mucho. Martín Burt fue alcalde de Asunción durante 5 años, ha hecho diversas actividades, yo les diría, relacionadas con el desarrollo sostenible hace mucho tiempo y actualmente él se define como emprendedor social y particularmente ha liderado una nueva manera de medir la pobreza que yo creo que a muchos de ustedes les va a encantar y creemos que está revolucionando el entendimiento que tenemos de qué significa la pobreza y cómo cambiarla o erradicarla, si es que hay que erradicarla, en el mundo. Así que antes de pasar a darle la bienvenida a Martín, y antes de pasar al conversatorio con él, me gustaría tener unas aclaraciones conceptuales con ustedes, dado que el día viernes vamos a pasar a nuestra última lluvia de ideas. Después vamos a pasar a sesiones personales para clarificar los diferentes puntos. Entonces, me gustaría hoy día dejar ciertas ideas claras de todas las discusiones que hemos tenido con los Viva Líderes para terminar con la discusión con Martín. Particularmente los puntos que me gustaría aclarar son dos que hemos discutido a lo largo de todas las sesiones y que veo que también generan airadas reacciones de diferentes participantes y eso me encanta porque muestra también que todos somos unos apasionados con el tema de desarrollo sostenible y que también encontramos una diversidad de soluciones y eso también es lo rico de este espacio. Primero, quiero aclarar ciertos puntos de Estado y mercado y segundo, de temas de moral y ética, que creemos que son dos puntos que han generado las discusiones quizás más airadas a lo largo de las sesiones, pero que también ahí hay una falta de claridad conceptual que creemos que hay que tener antes de finalizar y para que estemos todos relativamente alineados en que estamos entendiendo lo mismo. ¿Ya? Para entender la primera tensión de Estado y mercado, primero tenemos que entender de dónde proviene la discusión de desarrollo sostenible y por qué creemos que en América Latina es relativamente diferente de Viva. Y por eso que muchas veces ustedes nos ven con una crítica quizás bastante directa, muchas veces a la institucionalidad Estado-Nación, pero que no quiere decir necesariamente que nosotros creemos que el Estado-Nación no vaya a existir o no vaya a ser el corazón o un actor relevante en la construcción de un mundo más sostenible, sino que también tratamos de hacer un diagnóstico que sea bien contextualizado a la región para entender cuáles son los cambios que necesitamos desde el Estado si quiere ser parte de la construcción de un desarrollo más sostenible. Primero, nosotros entendemos la economía dentro de 3 sectores, esto no es muy innovador, esto viene del siglo XIX, del filósofo Hegel, que fue el primero que propuso incluso el concepto de la sociedad civil y entender la sociedad, nuestras sociedades modernas, a través del sector público, sector privado y sector de la sociedad civil, en el cual el sector privado son las empresas con fines de lucro, el sector público son el gobierno y las instituciones públicas, y el sector de la sociedad civil son los mismos ciudadanos que se autoorganizan para poder enfrentar diferentes problemas que encontramos en la sociedad. En lo que se está hablando del nuevo cuarto sector de la economía, y yo les diría que está llevando gran parte de la discusión del desarrollo sostenible, y esto comienza en Europa y Estados Unidos, es la idea de la hibridización de los sectores. La idea de hibridización de los sectores viene de que el sector privado, a través de prácticas de mercado, también puede entregar valor público y social eh, a través de empresas como la que ustedes lideran, y también desde la sociedad civil, que también empieza a incluir prácticas de mercado, y el sector público incluye prácticas de mercado también para entregar valor público. Es decir, esta es la discusión tradicional de sostenibilidad, ¿vale? Que yo creo que todos ustedes conocen, cómo los 3 sectores se van hibridizando y van incluyendo, por un lado el sector privado incluye el lado de impacto social ambiental, y el sector público y el sector de la sociedad civil incluyen el mercado como una herramienta para construir impacto social y ambiental, y no solamente a través de prácticas de no mercado, de cuasi mercado, como generalmente utilizaban, viviendo de donaciones o el Estado a través de los impuestos. Ahora, ¿cuál es la crítica que nosotros hacemos de esto? Es que en América Latina no se puede hablar de sectores bien construidos, ¿vale?
Esa es la verdad. Nosotros, en realidad, nosotros vivimos una construcción de lo formal que en gran parte ha excluido. Nosotros hemos vivido los últimos 200 años una formalidad que excluye. Y yo creo que Martín ahí nos puede contar varias experiencias desde ese lado. Cuando nuestras constituciones, y acá yo les invito a leer a Alain Touraine, Le Pagó Lelesang, un escritor francés que vivió por más de 50 años en Chile, que ya el año 88 le había hecho un estudio de todas las constituciones latinoamericanas, dándose cuenta que en sus bases eran un copy-paste de la constitución norteamericana y francesa del siglo XIX. Entonces, nosotros nos enfrentamos frente a la construcción de nuestros marcos básicos formales, que son las constituciones de los países que rigen las reglas del juego de nuestros países más básicas, que en realidad nunca fueron basadas en nuestros contextos. Por lo tanto, nosotros cuando construimos, cuando hablamos de esa formalidad de esos tres sectores, en realidad esa formalidad excluye a gran parte de la población que nosotros tratamos de resumir en este artículo que salió publicado este año, en las grandes cantidades de personas que viven en extrema pobreza y que no están incluidas en la Constitución, porque cuando decimos, oh no, el Estado se va a hacer cargo y todos los ciudadanos son libres, eso es mentira, está en el papel, pero no se cumple en la práctica. Por lo tanto, es una formalidad que excluye. Pensemos en las personas que viven en los campamentos o favelas en las zonas alrededor de las ciudades. Ellos viven sin derecho de propiedad y para ellos es mucho más beneficioso vivir en esos lugares que en la ciudad que los excluye porque ellos no son capaces de pagar esos lugares. Entonces, y lo mismo pasa con las comunidades indígenas que realmente tienen otra noción de vida y en las cuales realmente igual la idea de propiedad individual a ellos no les entra en la cabeza. Y la idea de soberanía desde un Estado tampoco les entra en la cabeza, y no es porque no sean racionales, sino porque realmente ellos tienen otra concepción de la vida, de la existencia humana. Por lo tanto, nosotros creemos que el gran problema que pasa actualmente en América Latina es que vivimos una formalidad que excluye y que no incluye. Y eso se debe a nuestra larga tradición de ver hacia afuera y no hacia adentro. Como decía Paulo Freire, aquellos que lo han leído, en La teología del oprimido, ya no me acuerdo cómo se llamaba, el cual él habla que en América Latina nos enseñan siempre a mirar para afuera, y Octavio Paz habla de lo mismo, también como nosotros vivimos sin tiempo ni espacio, porque también siempre estamos viendo el tiempo de Nueva York ni de París, por lo tanto construimos nuestras legislaciones, nuestros marcos formales, en torno a contextos que no son los nuestros. Entonces inevitablemente excluimos a gran parte de la población. Desde ahí viene nuestra crítica al Estado, ¿me entienden? No es que decir el Estado no puede ser un actor importante para el futuro, por ningún motivo estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo que si el Estado sigue comportándose como los últimos 200 años, en realidad es un actor que más bien nos enjaula, que nos libere, que nos permite buscar formas de vida y formas de expresión y formas de inclusión más espontáneas desde los actores que están en nuestra región. ¿Ya? Entonces nosotros en este artículo hablamos de dos tipos de inclusión que han existido en la región. Una le llamamos inclusión a través de presión, que lo hablamos en inglés, este artículo está en inglés, que se llama Advocacy Inclusion, en la cual son aquellas organizaciones que le reclaman a una entidad central o a un ente superior más poderoso un cambio en las reglas de juego en el sistema. Lo típico que nos vemos, ¿no es cierto?, los carteles, para ir a tiempos más, ¿cómo decirlo?, a ejemplos más internacionales. Tenemos a la famosa Greta Thunberg, que ella para mí es el ejemplo de la Advocacy Inclusion, que está reclamándole a una institucionalidad internacional que nos incluya. Lo cual nosotros no decimos que por ningún motivo esto sea algo que no necesite la humanidad, ojo, pero nosotros también sentimos que la humanidad también necesita inclusión de impacto, y particularmente en nuestros países, porque nosotros no tenemos entes centrales que hayan sido inclusivos per se o que funcionen. Muchas veces nosotros nos movemos en contextos donde los estados generan burocracias estatales corruptas o benefician a ciertos actores privados, empresarios. Entonces nosotros necesitamos más bien lo que nosotros llamamos Impact Inclusion, que son organizaciones que solucionen y que generan impacto directamente, y no que le reclaman un impacto a un tercero. ¿Ok? Entonces, para que ustedes entiendan la manera que nosotros nos aproximamos a esto,
que es de una manera que intentamos primero que sea contextualizado a nuestra región y que sea original, la verdad, porque nosotros vemos que si seguimos replicando lo que hacen otros lugares, no vamos a llegar a ninguna parte y no vamos más que a frustrarnos. Eso con el Estado primero, ¿ok? Esto no quiere decir que creo que fue Aldo el que me comentó de cierto economista que hablaba obviamente de la importancia del Estado para el desarrollo económico, y nosotros decimos, obviamente que sí, ¿vale? Obviamente que sí, el Estado, particularmente cuando hablamos de los tigres asiáticos, el Estado ha tenido un rol muy preponderante en el desarrollo económico de los países. Con tigres asiáticos estamos hablando, por ejemplo, de Corea del Sur, que en algún momento se comparó con los países de América Latina y hoy en día ellos son los líderes. Pero nosotros tenemos que siempre pensar, dar nuestro desarrollo económico, social y ambiental en nuestros países de acuerdo también a nuestra propia historia institucional. Y nuestra historia institucional habla de un Estado muchas veces no participativo, no promotor de las libertades para que nosotros mismos busquemos el camino de desarrollo de nuestras sociedades. Eso no quiere decir que el Estado no sea importante, pero también estamos tratando de generar teorías del Estado y también del cambio social que sean más contextualizadas en nuestra región. Entonces, si no somos capaces de entender que nuestros marcos constitucionales vienen de ese copy-paste de afuera, si no entramos de esa crítica, estamos out. Nosotros creemos. Nunca vamos a poder realmente construir una formalidad, marcos gubernamentales que realmente promuevan un desarrollo más inclusivo en la región. Vamos con el segundo punto, que es de moral y ética, que es un punto que hemos discutido bastante y que Bernardo Toro también nos llevó mucho a esa reflexión de la importancia de la ética. Y yo vi que hay algunos participantes que decían, oye, pero ¿cómo si antes habíamos dicho que eso no venía de la ética? Y ahí nosotros vemos que hay ciertos puntos que no se están entendiendo de las complejas discusiones que hemos tenido con los diferentes viva líderes y que queremos dejar ciertos puntos claros acá. Primero, la moral individual, la definición de moral se asocia más a la idea de individuo, que es lo que yo pienso y mis propios valores individuales. La ética es un concepto que Bernardo Toro lo explicó muy bien, que se construye socialmente y racionalmente en el encuentro con el otro. Es decir, acá yo le recomiendo profundamente este libro, The Idea of Justice, de Amartya Sen, en el cual él habla de la importancia de siempre también hasta que haya un ente imparcial. O sea, que cuando, por ejemplo, nos hallamos de diferentes culturas, supongamos que se encuentra, para dar el ejemplo de Paraguay, los guaraní con los paraguayos modernos, y tienen que llegar a un acuerdo, y lo que dice Amartya Sen, que muchas veces, hay veces que para llegar a este acuerdo necesitamos un tercero imparcial, perdón, y que de esa manera nosotros vamos también descubriendo qué es humano y qué no es humano. Porque si una cultura se queda encerrada en sí misma, o una persona se queda encerrada en sí misma, nunca vamos a descubrir qué es lo ético. Entonces yo me tengo que ir a encontrar con el diferente. Y acá les voy a leer esto, no pude acortarlo más porque quería dejar acá ciertos conceptos que fueran muy claros de las discusiones que hemos tenido. De la idea de la discusión con Bernardo Toro y John McCogan se desprenden tres ideas. Primero, se los voy a leer. Cuando decimos que todo proviene de lo ético, Bernardo Toro nos habla de los acuerdos que logramos los humanos para una vida en común. En esos momentos, en estos momentos se encuentra la humanidad en la tragedia de los comunes, nos llevó Bernardo Toro, ¿no es cierto? En la tragedia de, por ejemplo, cómo gestionar el agua, ¿ya? Cómo gestionar los recursos naturales, particularmente hoy en día, y estamos destruyendo esta casa común. Segundo punto, solamente en nuestros encuentros con otros diferentes podremos encontrar y llegar al humano y rayar una cancha que nos permita colaborar y competir bajo reglas que construyan un mundo libre, justo y que respete la naturaleza. Es decir, acá solamente encontrándome con un otro, que ojalá no sea del mismo barrio que ustedes viven, ni de los mismos recursos económicos, y ojalá de otra cultura, nosotros vamos a poder llegar a ir descubriendo que es lo humano, porque lo que más dijo Bernardo Toro es que la ética es un proceso. Por lo tanto, tampoco tenemos tanta claridad de qué es lo ético y lo no ético. Y tenemos que tener mucho cuidado con confundirlo con moralidad individual. Entonces, tercer punto, para encontrarnos con qué es lo humano, debemos encontrarnos con el diferente. ¿Cuáles son las ideas de la discusión con Mathis Wagernagel particularmente, y que vimos que muchos de ustedes vieron en contraposición con la discusión de Bernardo Toro y John McCogan, y que nosotros por ningún motivo lo vemos así? Primero, en el punto 1, cuando decimos que somos excesivamente religiosos con la sustentabilidad, no nos referimos a no ser éticos. Es más bien una invitación a cuestionar nuestra propia moral individual como ecosistema de desarrollo sostenible.
y que no conversamos con los actores del sistema predominante para llegar a acuerdos que nos permitan escalar. Ejemplo, estamos cómodos hablando entre nosotros, pero no logramos construir un mundo más sostenible. Nunca sabremos qué es moral o ético sin aumentar la diversidad de nuestros encuentros. ¿Vale? Si todos vamos al taller Viva y todos salimos felices, no estamos escalando el impacto de la manera que queremos. ¿Vale? Entonces, esa es la invitación que se hace acá. No es no ser ético, ¿vale? Por favor, sino más bien es cuestionar nuestra propia moral como ecosistema de desarrollo sostenible, y que hay veces que relacionándonos solo con nosotros mismos y sintiéndonos los buenos del mundo, tampoco podemos muchas veces llegar a este impacto. Segundo, el acto de no siempre vender desde lo ético quiere decir que a veces no es la manera más eficiente de encontrarme con el diferente, porque asume que una moral es una ética. Si, por ejemplo, yo le digo a la empresa minera, tú eres el malo y yo el bueno, es muy difícil que se logre un encuentro que cambie a los actores involucrados. Y acá damos el ejemplo de una de las emprendedoras, para mí, que recupera tu silla, que a mí me encanta, María Angélica, cómo llegó ella a identificar el tema del reciclaje de muebles. Ella, cuando se fue a una empresa y le ofrece el tema de reciclaje de muebles para reforzar el oficio del mueblero y, por otra parte, atacar el tema de cuidar los recursos de la naturaleza, lo que estamos viendo acá es que María Angélica no solamente ocupa el argumento ético para vender, sino también el yo te estoy haciendo esto más barato. Entonces, es decir, ella no siempre vende desde lo ético y también muchas veces vende desde lo económico. Y ese es el argumento que muchas veces nosotros lo empujamos a ustedes a ser más estratégico, porque a nosotros nos interesa el impacto final y decir, si no les está resultando el vender desde la ética de desarrollo sostenible, vendan desde el argumento económico, sean los más baratos además, por ejemplo. Y por último, y acá ya entramos con la discusión con Martín, necesitamos como ecosistema quizás un discurso que conecte más con el diferente y que nos permita escalar. Nosotros en Viva llegamos a la idea en esta área, de que trabajamos con ustedes, los emprendedores, la idea de creación de mercados con impacto como una idea que puede aglomerar más a diferentes actores en torno a un ecosistema de desarrollo sostenible, más que muchas veces emprendimiento social. Esto se lo estamos transparentando de manera horizontal. Dale, para que ustedes vean nuestros propios cuestionamientos, y acá nosotros estamos tratando de transparentarle a ustedes también nuestro esfuerzo por ir llegando y a escalar un ecosistema de desarrollo sostenible. Ok, con esta idea ya dejo de compartir pantalla. Estas ideas las podemos aclarar el día viernes también en la lluvia de ideas, si les quedan algunas dudas. Ahora me gustaría ocupar el resto del tiempo para hablar con Martín. Martín, ahora sí, bienvenido, te metimos en una discusión bien profunda de enseguida que se llena acá en este programa hace 2 meses. Pero bueno, me gustaría primero que nos contara, haciendo un link con lo que estábamos hablando, me gustaría entrar contigo a la idea de pobreza, ¿vale? ¿Cómo desde tus diferentes experiencias tú has visto que quizás la manera en que entendemos la pobreza o la manera en que los organismos internacionales o los estados nos llevan a pensar en pobreza quizás no es la adecuada? Cuéntanos desde ahí cuál ha sido tu experiencia. Bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Realmente es una época muy extraña. Creo que todos estamos pasando esta crisis del coronavirus de una manera diferente. Ojalá que sirva para reinventarnos todos o resetear nuestra computadora y la computadora del mundo y poder decir que el año 2020 fue uno de los mejores años de la humanidad, porque a partir de ahí pudimos comenzar poniendo las cosas importantes en primer lugar. Así que me gustaría mucho, estoy feliz de poder participar en esto y compartirles mi historia, porque la verdad es que sigo aprendiendo mucho. Yo tengo 63 años, la mitad de mi vida viví bajo una dictadura militar y la otra mitad de mi vida viví bajo una democracia, así que estoy realmente feliz. Y fui feliz en ambas vidas. Quiere decir de que pude tener un grupo de amigos, muchos de ellos revolucionarios, poetas, músicos, y no todo era malo en la dictadura. Se formaron grupos, se formaron ideas, se formó la semilla para la futura democracia. Es decir, no es que todo el mundo estaba bajo una piedra, ¿no? Estábamos formando cosas y me tocó
ir a Estados Unidos, después de hacer el servicio militar en el Paraguay, o sea que toqué lo más profundo del ejército. Y cuando me fui a Estados Unidos, me pasó algo que lo acabo de mencionar en una conversación que tuve hace poco, que es sobre mi raza. Porque cuando me fui a Estados Unidos en 1976 y me tuve que ir a sacar mi tarjeta de identificación, fue la primera vez en mi vida que alguien me preguntó cuál era mi raza. Muy interesante, muy interesante. Por supuesto que me miré y dije, pero mi abuelo era inglés y por el lado paterno y por el lado materno vasco-español, creo que soy bastante blanco. Ok, eso lo estaciono con todos ustedes con respecto a hablar sobre las protestas contra el racismo que hay en Estados Unidos y en Europa y en muchos países. Me fui a Estados Unidos y fui el primer paraguayo en sacar un título en administración pública. Mi idea era venir y reformar el Estado y que el paradigma en aquella época era incorporar las técnicas de Peter Drucker y de otros expertos en administración para modernizar el Estado. El Estado tenía que funcionar con la lógica de una empresa y no con la lógica de una administración pública y una burocracia terrible. Por supuesto que cuando vuelvo a Paraguay, me contratan del Ministerio de Industria y Comercio para hacer el primer plan de alcoholes carburantes en el Paraguay. Es decir, utilizar la caña de azúcar para hacer etanol y combinar con el petróleo, con la nafta, que era muy cara en el Paraguay. Y hice el primer plan de alcoholes carburantes y el ministro de Industria y Comercio de aquella época me llama, me felicita y me dice dos cosas. Uno, yo quiero presentarle este estudio al general Stroessner y quiero que usted se afilie al Partido Colorado. Yo le digo, imposible, porque yo vengo de una familia opositora y jamás me voy a afiliar al partido de gobierno. Ah, bueno, queda despedido. O sea que fue un momento muy interesante en mi vida donde me felicitaron y me despidieron en un periodo de 30 minutos. Y ahí se me presentó el otro dilema. ¿Regreso o no regreso a Estados Unidos? Porque evidentemente, como mi familia estaba en la lista negra del gobierno, yo no podía trabajar en mi propio país. Y ahí tuve una discusión muy interesante con mi esposa americana, quien vino conmigo de la universidad, y decidimos no ser parte del exilio. Habíamos visto ya demasiada gente, América Latina, en los otros países, que no podían funcionar en sus propios países. Entonces se me ocurrió, ¿y qué tal si construimos un país diferente en el cual todos querramos vivir? Y ese se volvió el propósito de mi vida desde los 26 años. Y me tocó crear la primera ONG de Paraguay. Las únicas ONG que habían en el Paraguay antes eran las entidades de beneficencia o una entidad muy importante de derechos humanos, pero sociedad civil como la conocemos no existía. Me tocó hacer la primera organización civil sin fines de lucro de desarrollo y también me tocó crear el primer programa de microempresas. En aquella época, el paradigma era de que las vendedoras de fruta en las calles eran insignificantes, no aportaban nada a la economía, eran una plaga y que básicamente lo que se buscaba era un país industrializado donde no hubieran vendedores ambulantes. Y que básicamente nosotros dijimos, no, la verdad es que no es una vendedora ambulante de naranjas. Pero claro que sí, me decían. No, ella es una microempresaria. Microempresaria. Esa señora vendedora de naranjas. Sí. Con el rebautismo de las vendedoras ambulantes de naranjas, que habían estado desde la construcción de los jardines colgantes de Babilonia. Siempre hubieron vendedoras, pero en las pirámides de Egipto supongo yo también que habrán habido vendedoras de naranja. En 1980,
las vendedoras de naranja fueron rebautizadas como microempresarias. Y ahí se da un proceso gigantesco de inclusión social y económica de un sector que no era considerado sector económico. O sea, es interesante, como dice Martín, o sea, ese cambio de palabra mostraba todo un cambio. Fíjate que yo también he pensado lo mismo, o sea, como cuando una persona, por ejemplo, pasa a ser de residente de un campamento, una favela, y pasa a ser empresario, cómo también se genera un cambio hasta a nivel del ser, yo te digo. Claro, absolutamente. Digo, menciono esto porque todos, es una gran oportunidad el rebautizar a las cosas. Es aprender a mirar a la cosa que siempre ha estado frente a nuestras narices y darle otro nombre a partir del rebautizo de la vendedora ambulante, de la costurera que trabaja en su casa, del zapatero que trabaja en su casa, del carpintero. A partir de ahí se da un proceso de inclusión financiera y se abren los bancos, se da el acceso al crédito, el acceso al ahorro, el acceso al seguro. Y hoy, 40 años después, hay 250 millones de microempresas en el sector financiero formal. Ahora, y pregunta, ¿y cómo fue, primero, ese cambio? ¿Quién lo empujó? ¿Lo empujaron desde la sociedad civil? ¿Fue el mismo Estado el que se dio cuenta? No, el ¿Y Estado cómo? estaba en contra, estaba prohibido. Los bancos centrales prohibían prestarle dinero, le prohibían a los bancos prestarle dinero al zapatero, porque el zapatero no tenía estados contables, no tenía garantía, no tenía capacidad de demostrar su capacidad de pago. Entonces estaban formalmente excluidos del sistema. Bueno, a mí me encanta lo que dice Martín, porque incluso tú sabes que mi primer trabajo fue líder de un proyecto de microcrédito en un pueblo chico de Nicaragua. Y yo me empecé a dar cuenta que, claro, que todas las tasas de interés que le daban a los programas de microcrédito eran altísimas porque asumían un mayor riesgo de las personas que emprendían en pobreza, cuando en la práctica no hay ningún dato académico que diga que una persona de escasos recursos es más riesgosa que alguien con dinero. Eso a mí, Correcto. entonces, la manera en que manejan los riesgos los bancos es un sinsentido. Correcto. Y hay muchas cosas que están definidas así. Haciendo un paralelismo, por ejemplo, los bancos no aceptan ahorros de los pobres. Los bancos centrales del mundo tienen muy pocas políticas de apertura financiera porque se presume que el pobre no puede ahorrar. Esa es una definición. De todas maneras, me tocó crear el apoyo a la microempresa en el Paraguay, después impulsar una ley que legalizaba a las microempresas, después impulsar leyes de formalización. Y hoy en día prácticamente todo el mundo habla incluso de los programas de MIPYME, que es micro y pequeña empresa. Eso había una época en que no existía y al contrario, las microempresas eran consideradas la plaga del mundo. Martín, y esta reflexión que tuviste con la microempresa, ¿cómo te llevó también a replantear este tema de la pobreza y empezar a construir el semáforo de la pobreza? Muy interesante, porque nosotros creíamos que apoyando con crédito y capacitación a las microempresas lograríamos 3 objetivos: aumentar ingresos familiares, fortalecer empleos precarios y crear nuevos puestos de trabajo. Y con eso, la pobreza iría a desaparecer. O sea, la fundación que tú liderabas partió, que es la Fundación Paraguaya la que partiste en ese momento, ¿no? Sí. Ya, y a la Fundación Paraguaya yo les invito a todos a visitar la página, es una fundación que yo en lo personal admiro muchísimo para que vean todas las cosas que han hecho en todo este tiempo. Ahora la pregunta, Martín, es como, partiste con ese supuesto de que con acceso a crédito ellos iban a crecer. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Llegaste a tu objetivo o no llegaste? Bueno, sí y no. Sí y no. Vimos que algunas microempresas salían de la pobreza y otras no. Habían algunas vendedoras de naranjas, por seguir utilizando el mismo ejemplo, que superaban la pobreza y se volvían, compraban después una combi Volkswagen y después compraban un local y después tenían sucursales y hoy en día son supermercados grandes con 60 empleados. Y habían algunas que no. ¿Y cuál era el diagnóstico, claro, de por qué unas sí, por qué otras no? Y esa era la gran pregunta. Y cuando yo le empujo a mi staff
realmente impulsemos que todas superen la pobreza, que todas las microempresas, entonces le dije, vamos a decirle a nuestros 140 oficiales de crédito que trabajan con 60,000 microempresas, la misión es brindar oportunidades de microcrédito para que todo el mundo salga de la pobreza. Y mi staff me dice, no nos parece una buena idea. ¿Y por qué? Y porque nuestro trabajo es especializado. Nosotros le damos el crédito, ellos nos devuelven, le damos un crédito superior, le damos capacitación, ellos nos devuelven y así vamos con una escalera de lo que nosotros llamamos el crédito educativo, en que retiran primero $100, pagan todo, tienen acceso a un crédito de $350, pagan todo, pueden llevar un crédito de $600 y así van creciendo. El problema era de que a veces algunas superaban la pobreza y otras no. Y cuando yo empujo a mi staff y les digo, bueno, les he escuchado, pero he tomado la decisión de que nuestro trabajo es que todos salgan de la pobreza, me dice el gerente, una persona brillante, mi colega con quien he trabajado más de 30 años, se llama Luis Fernando Sanabria, me dice, Martín, no hay problema, definí la pobreza. Y ahí me atraganté y dije, Y claro, porque tú nos dices la pobreza, pero ¿qué? ¿Es falta de agua? ¿Es falta de diente? ¿Es tener un hijo vacunado? Y entonces ahí me dediqué yo a entrevistar a miles y miles de personas para preguntarle a usted, señora, ¿qué significa ser no pobre? A las personas, cuando tú dices, entrevistaste a las personas que eran tus beneficiarias, Sí, eran a las personas que supuestamente vivían en pobreza. Correcto. Y entonces ahí surgió algo muy interesante porque escuché cosas que ya me imaginaba. La persona tiene que tener dinero, la persona tiene que tener una vivienda, la persona tiene que tener agua potable, tiene que tener transporte público, perfecto. Pero a la par, muchísimas personas me dijeron, sí, pero tiene que tener motivación para salir adelante, no tiene que tener vicios, tiene que tener fe, tiene que poder vivir en un ambiente sin violencia, tiene que poder planificar su futuro. Y entonces nos encontramos con indicadores objetivos e indicadores subjetivos. Nos encontramos con indicadores positivistas y indicadores constructivistas. Y ustedes saben de que los positivos, los indicadores objetivos son 1 litro de agua, para mí es 1 litro de agua, para ella, para todo. 1 litro de agua es 1 litro de agua, es 1 litro de agua. No hay discusión qué es 1 litro de agua o 1 kilo de azúcar. Pero una persona motivada, una persona que vive en un ambiente sin conflictos, ¿cómo se mide? ¿Quién construye ese indicador? Y nos encontramos ante una gran dificultad. Para más, nos encontramos ante, ¿qué vamos a hacer con todos estos indicadores? ¿Qué es más importante? ¿Agua, dinero, violencia o motivación? Y se le pone un peso al dinero, se le pone más peso al agua. Y básicamente dijimos, ¿y qué tal si tenemos estos 50 indicadores y desarrollamos una aplicación con 3 colores? Por eso se llama el semáforo. A ver, nos alcanza a ver. A ver, tíralo un poco más para atrás. No se alcanza no se puede. Ahí se alcanza. Ahí se alcanza. Lo que es importante que los estudiantes vean es que pueden entrar en la página web del semáforo de eliminación de pobreza. Básicamente, para cada indicador le dijimos qué significa ser no pobre, qué significa ser pobre y qué significa ser muy pobre en dinero, en ahorro, en documento de identidad, en agua. Y desarrollamos 50 indicadores y desagregamos todos los conceptos en sus partes más chiquitas. A ver, señora, ¿qué es una casa? Y en Paraguay una casa tiene 7 elementos.
techo, ventana y puerta segura, dormitorio separado para padres e hijos, cocina elevada y ventilada, baño moderno, heladera, muebles y utensilios. Pero esa definición de casa, ¿según quién era? Según la gente a quien entrevistamos. Esa era la Ah, según la gente a quien entrevistaron. Tiene que tener azulejo. No, no tiene que tener azulejo. Tiene que tener un piso. No, 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 no. Esas son las 7 cosas. Si tenés eso, sos no pobre en casa. Y agua. Agua. Agua es tener un grifo en la casa. ¿Dónde? En el patio. ¿Adentro? No, 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 no necesita estar adentro. Para ser no pobre en agua en Paraguay, se necesita tener al menos un grifo. Y si tienes un pozo, eres pobre. Y si traes agua de arriba, bueno, lo que sí que desarrollamos y nos encontramos de que ya que nosotros resolvimos el problema de cómo medir todos estos indicadores, diciéndole, a ver usted señora, usted mida y usted elija si es verde, amarillo o rojo en cada indicador. Y el resultado fue un tablero de control. Esta es la revolución. Esta es la revolución. Déjame hacerte el link, Martín, para que los emprendedores entiendan. Mira, lo que dice Martín al final es que es la misma persona que vive en pobreza que define si es pobre o no. Cuando Gustavo pregunta, ¿y quién define? Nosotros actualmente tenemos organismos internacionales que a través de medición objetiva dicen, tú eres pobre y yo no soy pobre. ¿Y qué pasa si yo no me siento pobre? Depende del indicador. Depende del indicador. Entonces, la idea es no solamente qué es la pobreza, o sea, yo comencé mi trayectoria tratando de comprender qué es la pobreza y al final terminé respondiendo la pregunta, ¿quién mide la pobreza? Y nos hemos encontrado con que da mucho poder cuando las propias familias pueden medir su propia pobreza. Ahí nosotros estamos muy basados en Amartya Sen y también estamos trabajando mucho con Paulo Freire, porque en el libro La pedagogía del oprimido, justamente el tema tiene que ver con la toma de conciencia como primer paso para salir adelante. Paulo Freire se refería a los esclavos de la caña de azúcar en el estado de Minas Gerais, y de que si ellos no reconocían su propia esclavitud, era muy difícil para que unos activistas de izquierda de São Paulo y de Río vayan a liberarles si el propio esclavo no se siente esclavo. Entonces, ha sido una revolución total. Hoy en día estamos en 30 países, y hemos desarrollado un semáforo para Estados Unidos. Estamos en 5 lugares de Estados Unidos, para 4 ciudades de Inglaterra. Estamos en México, estamos en Colombia, estamos en Argentina, en Sudáfrica, en Nigeria, en Sierra León, en India, Martín, en Taiwán, en Filipinas. ¿Cuál ha sido la respuesta en general? ¿Quién han sido los que hacían? Estamos más abiertos a esta manera revolucionaria de medir la pobreza. ¿Han sido más los estados? Las organizaciones de base. Claro, porque los estados lo que hacen con la información es agregan la información y construyen índices. Siempre se habla del índice de pobreza. Yo pensé, índice. A donde me iba me encontraba con índice. Pero qué interesante, ¿por qué índice? Porque el tomador de decisión arriba necesita agrupar la información para hacer, por ejemplo, el índice de pobreza de Santiago de Chile, y entonces tú sabes cuáles son los barrios más pobres o no pobres para asignar recursos. Pero no son los únicos tomadores de decisión. En el tema de pobreza, la ama de casa o la jefa de hogar es tan tomadora de decisión como el Estado. Entonces, ella necesita un tablero de control y, por supuesto, se hace un tablero de control, pero después se hace el plan familiar para salir de la pobreza. ¿Ustedes recuerdan el Plan Nacional de Reducción de Pobreza de los países, el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, nosotros ya no más. Yo comencé mi carrera haciendo el Plan Nacional de Alcoholes Carburantes, el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay, y hoy en día estoy más interesado en
contabilizar la población de Paraguay no como 7 millones de habitantes, que está equivocada. La población no vive en 7 millones. La población vive en 1.500.000 hogares. Ahí es donde vive la gente. Entonces tenemos que... A mí me encanta, Martín, cuando habla de esto. Mira, pero yo, para que entiendan el nivel de revolucionario que es esto, cuando yo me enteré de la existencia del semáforo para la pobreza. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a índices que, como bien dice Martín, están hechos para que los tomadores de decisiones, los grandes tomadores de decisiones, los ministros de Economía, ellos tomen decisiones sobre la pobreza de otros. Y lo que dice Martín, ¿por qué no mejor generamos un índice que le permita a la familia? No índice. Perdón, un semáforo que Un empodera tablero. a la familia para que tome decisiones ella misma sobre su propio estado que ella misma define. Entonces cambia completamente. Nosotros estamos acostumbrados a ver las políticas públicas desde top bottom. Esto es así. Así vamos a encontrar la pobreza. Entonces es realmente un giro completo, es revolucionario esto. Es revolucionario y no es para desechar a nadie, es para complementar, evidentemente. Pero, por ejemplo, yo le digo a las Naciones Unidas, no se entiende tus objetivos de desarrollo sostenible. Y me dicen, ¿en qué sentido? Y nadie habla así. Nadie habla. ¿Qué significa hábitat? Ustedes son los únicos que hablan de hábitat. Una señora en las afueras de San José, Costa Rica, no entiende hábitat. Ella habla mi casa, mi silla, mi perro. Entonces, ahora, aquí lo que hay también, de todas maneras, hemos desarrollado el semáforo de pobreza y después estábamos muy contentos hasta que Luis Fernando, mi colega, me dice, hay un problema porque el staff está muy enojado contigo. ¿Conmigo? ¿Otra vez? Sí, ¿y por qué? Porque dice que tú te preocupas mucho por las microempresarias y no por nuestro staff. Y que ellos también son pobres. Pero ¿cómo nuestro personal va a ser pobre si todo el mundo gana más que sueldo mínimo? Podrán ser no pobres en ingreso, pero hay mucha gente que tiene problemas de casa, tiene problemas de transporte, tiene problemas de sobreendeudamiento, tiene problemas de violencia. Entonces le aplicamos el semáforo a nuestro staff. Tenemos 500 empleados. Y ahí desarrollamos ahí se enteró el sector privado de Paraguay y estamos haciendo una revolución que se llama Empresas sin Pobreza. Mi objetivo final es capitalismo sin pobreza, donde las empresas le hacen el semáforo a sus empleados para que no haya pobreza en nada afectando a nadie. Y ya tenemos 140 empresas, ya también en Sudáfrica, en México, en Argentina, en Colombia. Entonces estamos ideando algo totalmente nuevo donde la lucha contra la pobreza deja de ser exclusiva competencia del Estado para que se revisite otros esquemas. Y a las empresas le estamos vendiendo el semáforo como una herramienta de productividad. Cuanto menos pobres hay entre los trabajadores, más gana dinero la empresa. Posteriormente, también trabajamos con municipios y ahora, por ejemplo, también estamos trabajando ya tratando de superar el comercio justo, porque el comercio justo lo único que promete es comercio justo. Nosotros estamos promoviendo café sin pobreza, banana sin pobreza, chocolate sin pobreza, arroz sin pobreza, medido y certificado no por una consultora internacional, sino por la propia familia. En eso estamos. Martina, hay una pregunta. Acá Trinidad French Davis hace una pregunta de este estilo, pero me parece interesante, y esto relacionado incluso con la discusión que plantea Amartya Sen del third impartial, del tercero imparcial. En el sentido de que si yo solamente he vivido pobreza, por ejemplo, ¿cómo voy a poder compararme con alguien que tiene más supuestamente? ¿Cómo miden esa parte subjetiva? Sí, no hemos encontrado ese tema. En todos los países hay una clara noción de qué significa ser no pobre en ese país. Los americanos saben qué es ser no pobre, entonces se ajustan los indicadores. Por ejemplo, cuando llevamos los indicadores paraguayos a Estados Unidos, se me enojó un americano, me dice, pero por favor, nosotros los americanos, nosotros no tenemos trabajo infantil.
Porque acá en el Paraguay hay algunas empresas que tienen todavía trabajo infantil. Y le digo, bueno, adapta a tu país. ¿Y qué vas a poner? Y voy a poner encarcelamiento negro, porque mira que le gusta ponerle preso a los negros en Estados Unidos, etcétera. Entonces, el Poverty Stoplight estamos ya ahí, nuestro último partner fue en Arabia Saudita, también estamos en conversaciones con Jordania, en India ya se está llevando a cabo. Es otra manera de ver la pobreza y me tocó escribir un libro que se llama ¿Quién es dueño de la pobreza?, que explica todo este tema. Está también traducido al inglés, que se llama Who Owns Poverty. Y nuestro trabajo es justamente, yo estoy presentando una ley, presenté una ley en diciembre del año pasado al Congreso paraguayo para eliminar la pobreza en el Paraguay. Y es así como se eliminó la esclavitud en el siglo XIX y así como se obligó que está prohibido en el Paraguay que los niños no vayan a la escuela y que está prohibido en el Paraguay que los chicos estén sin vacunas, también que esté prohibida la pobreza. Y es un desafío. Y evidentemente me doy cuenta que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, porque esto se puede hacer en una tableta porque hay información, porque ahora muchas familias humildes tienen WhatsApp y tienen Facebook. Entonces, ese es en eso estamos. Y menciono la cuarta revolución industrial porque la tecnología es lo que falta en los tres círculos concéntricos que pusiste ahí. Es una simplificación, obviamente, Estado, mercado, sociedad civil, ¿verdad? Existen un montón de cosas invisibles como cultura, como tecnología, que son subsistemas que afectan a todos los sistemas. Le preguntaron a Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, en una reunión en que estuve el año pasado, ahora que hay cuarta revolución industrial, ¿qué va a pasar con el socialismo y el capitalismo? Dice. Dice, eso es cosa del pasado, porque el capitalismo y el socialismo se hicieron cuando el capital era el elemento escaso, pero hoy sobra capital. Aquí, hoy en día, lo que falta es el talento. Entonces, ahora viene la época del talentismo y los países que atraen y forman talento humano son los que progresan. Justamente desde el punto de vista de la pobreza, nosotros creemos de que la exclusión de las familias pobres impide obtener su talento. Y entonces estamos todos en este tema. Les quiero invitar a los estudiantes que quieran seguir esta conversación conmigo, si me pueden escribir, acá escribo mi correo. No, pero mira, Martín, incluso ahora tenemos espacio ya para las preguntas. Por ejemplo, de Gustavo nos hace una pregunta desafiante que dice, ¿cuál es el propósito, según tú, de la pobreza? ¿Hay alguien a quien le sirva que haya pobre? Depende del indicador. Depende del indicador. Nosotros tenemos 50 indicadores agrupados en 6 categorías: ingreso y empleo, salud y medio ambiente, vivienda e infraestructura, educación y cultura, organización y participación ciudadana, e interioridad y motivación. Entonces, depende del contexto y depende del indicador. Pueden haber instancias en una mina de oro o en una mina de diamantes en Sudáfrica en que el empleador quiera mantenerle en pobreza a sus mineros, ¿verdad? Pero eso es muy específico a una circunstancia. Depende del indicador, pero generalizar es difícil porque hay tantos indicadores y cada uno tiene sus propias circunstancias y su propio país. Yo no puedo hablar de lo que pasa en Chile, de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasa en Costa Rica, porque cada realidad es diferente. O sea, yo no sé, la industria de la banana en Costa Rica es similar a la de Ecuador, etcétera. Lo que sí tiene que ver es de que el capitalismo salvaje de antes está desapareciendo tanto por
fuerzas externas, cada vez está más prohibido, pero también la lógica del talentismo hace de que las empresas ya no les convenga tener esclavos. Claro, ¿no? Fíjate que es muy interesante ese tema del talento, ¿ah? Porque yo me pasé 4 años estudiando este tema de la economía informal en América Latina, ¿eh? Y lo que más llegué a la conclusión es que, claro, el acto de formalización también muchas veces no hace que el talento que emerge en contexto de pobreza se aproveche. Por ejemplo, cuando yo formalizo a muchos emprendimientos, terminan no pudiendo competir y terminan ellos consiguiendo un empleo que puede ser como servicio doméstico, que en general aporta poco valor y le da poca libertad a él mismo para elegir su futuro. Entonces, como yo creo que a veces realmente hay que cuestionar mucho más profundamente nuestras perspectivas de qué hemos entendido por desarrollo. Cuando tú dijiste, no me imaginaba que Paraguay fuera parecido a Manhattan. O no, yo les diría que eso es lo que hay que cuestionarse profundamente, y para mí lo que hace Martín de una manera muy correcta es de decir, no, necesitamos más tableros o guías que nos guían de un bottom-up a cambiar la realidad. Porque al parecer, no digo que esto no pueda conversar, dice Martín, con un Estado que promueve o con unos organismos internacionales, pero claramente, si los organismos internacionales han metido tanta plata en los últimos 50 años que esto cambie y todavía no funciona, es porque algo anda mal. Correcto. Y hablé con el Banco Mundial, por ejemplo, y le digo, pero ¿por qué ustedes no usan indicadores subjetivos? Seguramente que ustedes saben que la autoestima, la violencia, el espíritu emprendedor son indicadores tan importantes como el ingreso en lo que a pobreza se refiere. Me dice, pero por supuesto que sabemos, Martín. ¿Y por qué no usan? Y porque no tenemos datos comparables. Espera, ¿cómo? No tenemos datos comparables. O sea que el Banco Mundial le interesa más tener datos de Senegal, Sierra León, Salvador. Sí, ¿cómo nosotros vamos a trabajar, me dice, con una métrica diferente para cada país? ¿Y por qué no? Porque nosotros somos un banco mundial. ¿Y a quién le importa que ustedes sean un banco mundial? ¿Acaso el objetivo no es que la gente deje de ser pobre? Entonces, son perspectivas diferentes. Y acá el gran trabajo es para no todos nosotros los que estamos en esta conversación hoy, ¿cómo podemos descubrir cuál es nuestra perspectiva? Y acá tengo una pregunta de Trinidad nuevamente. ¿Tienen alguna proyección de cómo puede afectar el desarrollo tecnológico a la pobreza? Siento que podría empeorar la pobreza desde los indicadores subjetivos. En algunas cosas la pobreza puede empeorar, pero en otras cosas puede empoderar también. Depende de la tecnología. ¿Y Entonces, qué es por lo que ejemplo, es tu WhatsApp, experiencia? por ejemplo, WhatsApp es una tecnología que ha empoderado a muchas familias. Entonces, Facebook, cada uno de nosotros tenemos nuestra idea de Facebook, pero es o sea, yo creo que la tecnología obviamente no es imparcial, pero también sé que le afecta a diferentes familias de diferentes maneras y a diferentes indicadores. O sea que lo que tenemos que hacer es no tanto generalizar, sino desgranar en elementos más pequeños y aprender por qué nosotros pensamos lo que pensamos. Yo me he dado tortazo contra tortazo yo mismo al descubrir cosas que siempre estuvieron debajo de mis narices, pero yo no las veía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender a ver lo que está debajo de nuestras narices? Y fíjate que en ese sentido lo que yo más reflexiono muchas veces es que es imposible ver algo si tu experiencia no cambia. Es decir, lo que tú dices que muchas veces yo lo que más veo en las personas que vienen en las clases altas, por ejemplo, de nuestros países, nunca han ido a un campamento o a las zonas urbanas que tienen alrededor. Entonces, por ejemplo, acá en Chile a mí me ha dado risa ahora, me ha dado realmente risa el nivel de descontextualización de las autoridades, de decir, ahora que estamos en pandemia, oiga, pero miren todo el nivel de pobreza que había, no sabíamos. Entonces, ¿cómo logramos que esos líderes, yo lo que siento es que
toman decisiones en base a indicadores, también tengan una parte experiencial de relación con la pobreza que les permita tomar mejores decisiones. Y justamente una de las cosas que hace el semáforo de eliminación de pobreza es permite a la gente humilde reflexionar sobre lo que significa ser no pobre. Y hay un elemento de la pobreza que tiene que ver con agencia y autoeficacia. Ustedes saben que hay 4 psicólogos principales en el mundo. Uno es Freud, el otro es Piaget, el otro es Skinner y el otro es Bandura. Y Bandura, que es un señor que está vivo todavía, él dijo que la interpretación de Skinner de premios y castigos para cambiar comportamientos es incompleta, de que la gente cambia cuando cree que puede cambiar. Entonces, nosotros sabemos de que el tema de la pobreza hay que verlo desde un punto de vista integral, es decir, lo que se ve, lo que no se ve, lo que tiene que ver con la persona y lo que tiene que ver con la sociedad. Y hay cosas que tienen que ver con el comportamiento de la persona, hay cosas que tienen que ver con lo que impone la ley y las estructuras. La pobreza es estructural, pero no es solo estructural. Hay otros elementos. Y entonces, aquí para todos los aquí presentes, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Comenzamos tratando de cambiar las leyes? ¿Comenzamos tratando de cambiar los comportamientos? ¿Comenzamos tratando de cambiar la cultura? ¿Por dónde comenzamos? Y eso va a depender nuevamente el país donde vivo, el indicador que quiero cambiar, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos del machismo en América Latina, ¿dónde comenzamos? Hablamos de la obesidad en América Latina, ¿dónde comenzamos? Es muy interesante todo este tema. Claro, la reflexión tuya, Martina, ahora que nos quedan solamente unos 3 minutos más, me gustaría, ¿cuál es tu reflexión dentro de tus diferentes experiencias? Hasta fuiste alcalde de Asunción, o sea, tuviste un cargo más estatal. ¿Desde dónde es más importante comenzar? Desde donde yo les quiero decir acá, lo más importante es encontrar nuestro elemento. Allí donde lo que hacemos bien nos sale bien. Es decir, cada uno de nosotros será, puede ser un diputado electo, puede ser un empresario, en diferentes etapas de la vida. La vida es larga y todos somos diferentes, ocupamos diferentes roles en esa vida. O sea, ¿dónde yo puedo tener una vida con mayor propósito que también me permita generar dinero para que mis chicos vayan al colegio? ¿Cómo yo puedo combinar lo que me gusta con lo que me sale bien? Entonces, segundo tema, rodearte de la gente que te quiere, encontrar el amor de tu vida y rechazar, rodearte de tu tribu, rodearte porque siempre hay gente que dice querernos, pero que nos mantiene abajo. Entonces yo lo que les sugiero es encontrar el amor, encontrar el elemento, dónde estoy en mi elemento. Digo, pasó ya 5 horas, ¿qué estoy haciendo acá? Me encanta esto. Y puede ser cocina, puede ser hacer un hotel, puede ser hacer una empresa de transporte, puede ser lo que sea, no importa. Lo que uno pueda hacer porque todos tenemos el objetivo de florecer, de ser quienes debimos ser. Y ese es nuestro objetivo. Entonces es cambiar el mundo, pero ser feliz. Cambiar el mundo y ser amargado no vale la pena. Me encanta, mira, fíjate, Martín, ir terminando con eso, fíjate, me trae recuerdo hasta Heidegger, el filósofo alemán, porque yo siento que al final la vida es una constante búsqueda del ser. Y que al final, me encanta lo que tú dices, yo a veces veo tanta frustración en el mundo de desarrollo sostenible y tan poco ser también veo. Y tanta gente tratando de entender a través del lente del poder el cambio social.
Y lo que tú nos dices es más bien, primero conozcámonos a nosotros mismos, incluso cómo podemos construir herramientas como el semáforo de la pobreza, que más bien hacen a las mismas personas reflexionar sobre su propia realidad y de su propio avance. Y yo te diría que eso, cuando yo conocí el semáforo de la pobreza, realmente me generó un cambio en la manera, yo dije, las cosas que tenemos que construir y cuestionar qué es desarrollo para cada uno de nosotros, cuestionar nuestras creencias hasta lo más profundo, que quizás nosotros creíamos que... Incluyendo el rol de los pobres de ser dueños de su pobreza. Porque No, si nosotros vamos a tomar el pecado original y todas las injusticias del mundo, yo solo, y los otros, no, todos. Ah, y otra cosa, todos somos pobres en algo. No es más nosotros, los no pobres, y ellos. ¿O acaso los que estamos aquí hoy, cada uno nos tiene 2 o 3 rojos y 5 o 6 amarillos? Tú puedes tener ingresos, pero estar sobreendeudado y no dormir bien. Tú puedes tener ingresos, no tener deudas, pero tener una relación de violencia en tu casa. Todos tenemos rojos y amarillos. Y lo importante es descubrir nuestra humanidad, pero también nuestro propósito. Nosotros podemos ser felices ayudándonos a nosotros mismos y a la gente. Es totalmente compatible. Y como te digo, les agradezco mucho esta oportunidad. Lástima que no nos podemos ver. Y me gustaría mucho conversar con usted porque el mundo está lleno de oportunidades. Miles y miles de cosas. Y ahora con el COVID más todavía. O sea que aquí... incluso podamos encender la cámara. Mira, porque esta es la última sesión. A ver, todos enciendan la cámara. Dice ahí los que todavía puedan estar para hacer un cierre ahí con Martín. Yo creo que en este sentido, mira, acá tenemos a todos los emprendedores de toda Latinoamérica, Martín. La verdad, creo que tu charla, conversar contigo siempre es muy inspirador, la verdad. Y yo creo que tú decir a mí realmente pensar en maneras de irnos empoderando nosotros mismos y también entender que nosotros somos pobres en muchos aspectos. Yo creo que es un mensaje, a mí me encanta porque también veo, fíjate, yo critico mucho la discusión de libertad que genera Popper o Berlin, que dicen como que hay que tener ciertos recursos para ser libre. Entonces, el 80% de la humanidad entonces no es libre. Y finalmente a los emprendedores les quiero decir, yo soy parte de todo el tema de emprendedores sociales. Si ustedes, hay 2 páginas web que les sugiero. Una es la Skoll Foundation, S-K-O-L-L, Skoll Foundation, que tienen recursos para apoyar a emprendedores sociales. Y también la Fundación Schwab para el Social Entrepreneurship del Foro Económico Mundial. Con mucho gusto yo les puedo presentar a ustedes porque hay emprendedores sociales muy geniales en otros países que valen la pena conocer. Y también hay gente que está haciendo cosas súper interesantes que se pueden traer a sus respectivos países. Ahora ya prácticamente se está fundiendo todo, porque hay empresarios privados con fines de lucro que están entrando en el tema de la empresa social. Y hay emprendedores sociales que se están yendo directamente al fin depende de tu producto. Entonces hay soluciones de vivienda que a veces convienen hacerlas desde el Estado o a veces convienen hacerlas desde el sector privado o desde la sociedad civil. Está todo muy mezclado. Lo importante es decir qué quiero cambiar, cómo voy a medir el impacto, pero cómo me puedo relacionar con gente como uno. Porque formemos nuestra tribu. Siempre hay, la tribu puede estar en otro país. Rodeémonos de gente que nos apoya. No te metas. Vas a perder plata otra vez. ¡Uf! Otra utopía. ¡Uf! No. Entonces, ¿verdad? Y un amor que nos quiera. Porque eso es lo que te da energía. Y yo, mira, estoy a disposición de ustedes para tener reuniones grupales, intercambio de email, y hay tantas oportunidades que se pueden hacer.
y se puede conocer gente muy interesante. Hay 2 o 3 estúpidos que indefectivamente se nos cruzan el camino, pero en términos generales hay gente muy positiva. Ya vieron por qué terminamos con Martín, muchachos, así que espero que hayan quedado full inspirados con él. Nosotros nos vemos el viernes en el taller de lluvia de ideas. Martín, te agradezco un montón, la verdad, y por favor contáctenlo. Nosotros hemos trabajado con el semáforo de la pobreza, realmente algo revolucionario, y los va a llevar una nueva mirada del desarrollo que los economistas quizás no están viendo con sus grandes conceptos académicos, que yo también me muevo en el mundo de la academia y a veces me tiene un poco cansado. Bueno, Martín, muchas gracias, buena suerte, muchas gracias. fuerza, y bueno, nos vemos próximamente. Invítenme otra vez. Lo vamos a hacer, Martín. Gracias. Adiós. Un abrazo grande, un abrazo a todos, nos vemos el viernes. Chao. Chao.